Bueno, Listo. nada más déjeme, voy a... Maestra, entonces va a dejar una tarea más. ¿Sí? ¿O cómo? ¿Ya no quieren tareas? No. Bueno, ahorita checamos. Espérenme, nada más que antes de que se me vayan mis participantes, que ahorita tengo 19, hasta me da gusto tener 19 alumnos. Que ya estoy un poco traumada porque ustedes no se conectan. Ayer yo la estuve esperando, maestra. Ay, Irving. Se crea. Problemas con el servicio de internet, lo tengo domiciliado y llamé y me dijeron, no, pues es que no lo pago. Le dije, chis, pues si lo tengo domiciliado. Ahí no perdonan. Lo cobran sin pedir permiso, o sea, y dice, no, pues no está ahí. Entonces estuve arreglando eso, pero ya se arregló. Una disculpa de antemano, no fue mi intención. Déjenme. Ok. Bien, va. Entonces, vamos a ver. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, muchachos? Ya habíamos visto los discos, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, teníamos un disco duro y se veía en la imagen, por ahí los que estuvieron conectados en esa clase, se veía en la imagen en donde estaban como si fueran muchos CDs apilados, ¿sí? Y a esos CDs, pues, son los cilindros. Nos vamos a hacer la similitud con los CDs hacia los cilindros. Entonces, cada cilindro puede tener doble cara o puede tener más caras. En este caso, la estructura del disco del que estamos trabajando dice que es de doble cara con 80 cilindros. Entonces, si es de doble cara, acuérdense que en términos informáticos nosotros siempre manejamos ceros y unos, o la cara 0 desde la cara número 0 o desde la casilla número 0 cuando hablamos de vectores. Entonces, siempre utilizamos desde el 0. Entonces, dice que tiene doble cara con 80 cilindros. Luego, que tenemos 18 sectores por cada una de las pistas y que el tamaño del sector es de 512 bytes. Entonces, quiere decir que en cada sector yo puedo almacenar 512 bytes. Eso es lo que me está indicando. Y nos pide que determinemos la capacidad del disco. ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene este disco con las características que estamos mostrando? Ese es el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio dice que dada la correspondencia entre sectores físicos y lógicos, determinemos la dirección física en donde se va a ir a almacenar cierto archivo o cierto programita ahí en el disco duro. Entonces dice que yo le diga en qué cilindro, en qué cabeza y en qué sector exactamente se encuentra almacenada una dirección que nos estén dando, que sería la 1234. Luego habla sobre, de forma análoga, quiere que hagamos lo contrario, que a partir de la dirección física que me están dando, en donde me dicen en qué cilindro, en qué cabeza y en qué sector, determinemos cuál es esa dirección lógica. Entonces, ¿cómo lo sacamos? De entrada, ¿cómo saber cuál es la capacidad del disco? Aquí viene una imagen. Dice cilindro. El cilindro 0, la cabeza 0 y el sector 0. Corresponde al sector lógico 0, que es en donde el primer sector de nuestro disco duro. Y así sucesivamente va a ir del cilindro 0, cabeza 0, sector 1. Y ese sería el sector lógico 1. Luego cilindro 0, cabeza 0, sector 2. El sector lógico sería el número 2. Y así hasta llegar al 0017, que sería el sector lógico 17, porque el disco dice que tiene 18 sectores.
desde el 0 hasta el 17. El siguiente sector lógico sería el 18, pero ahora correspondería al cilindro 0, pero de la cabeza 1 o de la cara 1. Cabeza o cara, estaríamos hablando de lo mismo, cabeza o cara. Entonces ahora es de la cara 1 y el sector 0, volvemos a empezar, ese sería el número 18. Luego el cilindro 0, la cabeza 1 con el sector 1 correspondería al sector lógico número 19. Luego el sector 0, cabeza 1, con el sector número 2 correspondería al sector lógico 20. Y así sucesivamente hasta llegar al 0, 1, 17, que es el último sector de la cara número 1 del primer cilindro, que sería el sector lógico número 35. Y luego ya que acabamos con el primer disquito que aparece ahí, que sería el primer cilindro, que es el cilindro 0, continuamos con el cilindro número 1 y volvemos a empezar la cabeza 0 con el sector 0 y así sucesivamente. No sé si me estoy explicando, muchachos. Hasta llegar al cilindro número 79, porque la indicación dice que tiene 80 cilindros, que va desde el 0 hasta el 79. Cada uno con sus dos caras, la cara 0 y la cara 1 o cabezas. Y desde el sector 0 hasta el sector 17, porque dice que tiene 18 sectores cada pista. Entonces llegaríamos hasta el sector lógico 2879, desde el sector 0 hasta el sector 2879. ¿Sí se entiende lo que estoy tratando de explicar con esta tabla? Chicos, ¿sí? Bueno, yo sí, pero Leslie no lo Sí. comprendió del todo. O sea, tiene un cierto espacio cada cara, ¿no? O sea, es a lo que está dando de entender. Sí, o sea, si yo tengo un disco duro que almacena un terabyte, esa información que almacena en ese terabyte está dividida por cilindros, que a lo mejor no tiene 80 cilindros, a lo mejor tiene 1000 cilindros, que es un ejemplo, ¿no? Y cada cilindro tiene dos cabezas o puede tener más cabezas. En este ejercicio dice que tiene dos cabezas, nada más la 0 y la 1. Y que cada pista contiene 18 sectores. Lo habíamos explicado con una imagen. No sé si Leslie se conectó cuando explicamos eso de la imagen. Ellos. Dice que no entendió por qué cambia el último en 1, la cabeza, o en qué momento cambia. ¿En qué momento cambia la cabeza? Yo creo que se refiere a por qué, o sea, apareces cilindro 0, cabeza 0, sector 0. Luego cilindro 0, cabeza 0, sector 17. Y luego la cabeza cambia a 1, cilindro 0, cabeza 1, sector 0. Creo que esa es la parte que no entiende. ¿Me equivoco, Leslie? No, es que no entiendo que si Ay. está cambiando el cilindro ya 1 y se supone que está recorriendo porque al último la cabeza es 1. O sea, ¿en qué momento va a cambiar a 1? Cuando termina de recorrer todos los sectores, haz de cuenta. Yo tengo un disco duro, un disco que tiene 18 sectores por cada lado, por cada cara, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos como si fueran unos discos apilados, unos CDs. Entonces vamos a suponer que cada sector almacena, bueno, aquí dice el ejercicio que cada sector tiene un tamaño de 512 bytes.
Entonces, eso es lo que va a poder almacenar, 512 bytes. Para poder determinar la capacidad del disco, a ver, vamos a resolver primero esta parte, a ver si así queda más claro. Quiero determinar cuánto almacena ese disco. Entonces, dice que tiene 80 cilindros. Entonces, sería 80 cilindros, pero cada cilindro tiene 2 caras, es de doble cara. Entonces, quiere decir que imaginemos que tenemos 80 CDs. O sea, viéndolo, no, la verdad es que no es así como tal, pero lo asimilo de esa manera para ver si se comprende más. Tengo 80 CDs apilados. Esos 80 CDs serían los 80 cilindros. Cada uno de los CDs puede almacenar tanto en la parte superior como en la parte inferior, que sería doble cara. Entonces, tendríamos que multiplicar los 80 cilindros por las 2 caras. O también cabeza, o sea, podemos decir cara o cabeza, porque en algunos ejercicios lo vamos a encontrar como cabeza, cara o cabeza. Entonces, dice que cada una de las caras tiene 18 sectores por pista. Entonces, lo voy a multiplicar por 18 sectores. Y eso dice que cada uno de esos sectores tiene un tamaño de 512 bytes. Entonces, yo lo multiplico por 512 o, bueno, 512 bytes. ¿Esto qué me va a dar? La capacidad del disco. ¿En qué unidades, muchachos, me va a dar esa capacidad de almacenar? En bytes. Entonces, ¿cuánto me da de resultado esa operación? ¿Alguien por ahí tiene una calculadora que lo haga? Uy. Creo que yo. Aquí está. Ah, caray. Esto dice 1.474.560. 1.000.000. 474.560. 474.560 bytes. Sí. Bueno, pero no es normal que nosotros digamos, tengo una computadora procesador Core i7 de 5ª generación con una memoria RAM de tanto y con un disco duro de 1.474.000, bla, 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 ¿verdad que no? No. Generalmente decimos que tenemos un disco duro de 1 tera, un disco duro de 500 gigas. Anteriormente pues teníamos discos duros de 80 megas. Entonces era obviamente diferente. ¿Qué pasa si yo quiero determinar ese disco, pero no en bytes, lo quiero en megabytes para que no se escuche así medio tan exagerado ahí los bytes? ¿Por qué lo multiplicaría yo? En lugar de 512 bytes, ¿a qué equivale 512 bytes en megabytes? Creo que a .512. ¿No? No estamos hablando en decimal. Estamos hablando en 512 corresponde a qué equivale en megabytes. Espérame, es que se me olvidan los... ¿Cuánto tiene un mega? ¿Un mega cuántos bytes tiene? 1024 bytes. 1024 bytes. Entonces, 512, ¿a qué equivale? A medio byte. Medio megabyte. A medio. Muy bien. Entonces, aquí le puedo poner 0.5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 0.5, que es la mitad de 512 es la mitad, corresponde a la mitad de un mega.
Ajá. Entonces, ahora sí, si multiplico 80 cilindros por 2 caras por 18 sectores por 0.5, me va a dar el resultado en 1440. megabytes. Entonces, ¿cuánto? 1440 megabytes. 1440 megabytes. Entonces, ya se escucha más decente, ¿verdad? 1 giga más o menos, ¿no? No. No, es más de 1 giga, porque 1 giga son Por eso, o 1024. sea, más de 1 giga. Ujú. Ajá, Porque son sí. 1024. Si lo queremos convertir en gigas, ¿qué haríamos? Uy. Pues, punto 25. No, espérame, no. No. Mejor dejémoslo así. Ya, ¿para qué complicarnos la vida? Con los megas es más que suficiente para entenderle. Ah, bueno. Entonces así lo dejamos. En tarea lo sacan. ¿Sale? Lo sacan en gigas. Sí, no lo hagan de Pepsi. Lo sacan en gigas porque vamos a hacer uno en donde tenemos, obviamente, una memoria USB que almacena, generalmente ahorita las memorias USB hay no, pues ya hay bastante grandes. Por decir, lo más comercial son 32, ¿no? 64 también hay. 64 también ya. Entonces, si yo quisiera sacar un disco duro o una memoria, o sea, la capacidad así, de esta manera, pues la vamos a sacar en gigas. Entonces, para que ustedes ahí hagan ese ejercicio, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo determinamos la capacidad del disco? Multiplicando la cantidad de cilindros que se tenga por las caras o cabezas que me esté marcando el ejercicio, por el número de sectores que tiene por pista y el tamaño del sector indicado ahí en el ejercicio. Eso sería la multiplicación. Y obviamente me va a dar en qué unidades, pues en las unidades que me dé el tamaño del sector, ya sea en bytes, o en megabytes o en gigabytes, dependiendo de lo que me estén dando. ¿Dudas hasta ahí? No por el momento. Ok. Entonces, ahora sí vamos con lo que su compañera decía. ¿Por qué tiene el 000? O sea, ahí tendríamos, nosotros tenemos un número aquí en el ejercicio 2. Dice, dada la correspondencia entre sectores físicos y lógicos, se trata de determinar la dirección física. Quiero saber en qué cilindro, en qué cabeza y en qué sector, del número del sector lógico 1234. Bueno, voy a hacer antes del 1234 uno más pequeño, el número 25. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber el número 25, ¿sí? El sector lógico 25, ¿a qué dirección física corresponde? El sector lógico 25, ¿a qué dirección física corresponde? Entonces, es lo que quiero sacar. 017. Y entonces, ¿a cuál? 017, ¿no? 017 dice su compañero. Bueno, siguiendo la tablita, yo llegaría hasta el número 18. Aquí en la tablita, si nos enfocamos en la tabla, muchachos, el 010 corresponde al 18. ¿Por qué? Porque recorre desde el sector 0 hasta el sector número 17. Son los primeros sectores lógicos. Luego, se dice que en qué momento cambiaba. Leslie tenía la duda que en qué momento cambiaba de la cabeza 0 a la cabeza 1, cuando se terminan los sectores. Si me dice que tiene 18 sectores, entonces va a ir del 0 al 17, del 0 al 17, siempre va a ir del 0 al 17. Si dice que tiene 32 sectores, por decir algo, El 31. pues va a ir del 0 al 31, del 0 al 31. Si dice que tiene 2 cabezas, pues va a ir de la 0, 1, 0, 1, 0, 1. Si dijera que tiene 8 cabezas, iría de la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y luego otra vez empieza 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los cilindros, si dice que tiene 80, pues va a ir desde el 0 hasta el 79. Son todas las combinaciones posibles. Pero no podemos estar sacando las combinaciones posibles haciendo una tablita, porque si no, nunca vamos a terminar. ¿Están de acuerdo? Sí. Ajá.
Por eso vamos a utilizar una fórmula para poder obtenerlo. ¿Cómo lo podríamos obtener? Si me dicen que es la número 25, ¿qué tendremos que hacer? Dividir entre 17. Vamos a dividir, dice su compañero, entre 17. 17. ¿Sí están de acuerdo los demás? Pues sí. No sé, pero pues si lo hacen, adelante. Yo solo sé que es 017. A ver, vamos a dividir. Oscar. ¿Entre cuánto me dijiste que vamos a dividir? 17. ¿Por qué 17? Porque van en conjuntos de 17, no, de 18. A ver, Perdón, debe ser entre 18. muy bien. Porque vamos a ir a dividir entre 18. ¿Por qué entre 18? Porque tenemos 18 sectores, no 17. Tenemos 18. Sí, perdón. Que va del 0 al 17 es una cosa, pero son 18 sectores. Muy bien. Entonces, vamos a dividir el sector lógico entre el número de sectores. Ajá. Entonces sería el número 25 entre 18. ¿Eso qué me va a dar como resultado? Ay, ahorita lo saco. Si divido 25 entre 18, me da... 1.38. Ajá, me va a dar un 1. Entonces, la división entera es 1. Y si divido 25 mod 18, me va a dar un... 9.5. ¿Cómo que 9.5? Espérenme, ¿Qué significa mod, muchachos? El residuo. Muy bien. 7. Entonces me va a dar 7. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, el número 1, ¿a qué correspondería? ¿Qué información correspondería si yo lo que quiero sacar es el cilindro, la cabeza y el sector? A la cabeza corresponde el 1. Entonces, el 1 correspondería a la cabeza o a la cara. Cara, cabeza. ¿Están de acuerdo? Ajá. Muy bien. Y el residuo corresponde al sector. Ujú, muy bien. Y el residuo corresponde al sector. Muy bien. ¿Qué nos falta conocer, muchachos? El cilindro. El cilindro. ¿Y cómo saco el cilindro? Pues es 0.